Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de Zero Cyber Talks. Hoy la verdad es que es un día muy interesante porque primero porque iniciamos esta primera edición, este podcast de hablando con gente del sector de la ciberseguridad y segundo porque hoy tengo muy buen amigo mío aquí, un crack del sector, un CISO del sector retail, luxury en este caso. Y no me quiero enrollar mucho porque creo que va a ser una conversación muy interesante y para eso, pues bueno, me gustaría en primer lugar, darte las gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros, con Girot. Muchas gracias a vosotros también por darme la oportunidad de estar Y contigo. lo segundo, Oscar, y para empezar, ¿no? Yo creo que queremos que este podcast sea un podcast más, un poquito que vaya hacia lo más personal, no hacia lo tan tópico, ¿no? Siempre normalmente se Ujú. hablan de temas de ciber, siempre nos vamos hacia como temas muy estándar, ¿no? Entonces me gustaría para empezar, ¿no? Que nos explicaras, pues, quién es Oscar, ¿no? ¿De dónde viene Oscar? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué es CISO? Y cómo realmente ha conseguido, pues, llegar, pues, ¿no? A seguir este path que le ha llevado a, pues, eso, a dirigir la ciberseguridad de una de las compañías de retail más importantes del mundo, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, Oscar. Pues bueno, yo primero de todo soy Óscar Sánchez, tengo 44 años, a punto de cumplir 45 y nada, soy un apasionado de la tecnología, un tecnólogo y en concreto de la informática y sí, actualmente pues como ya sabes estoy de responsable de ciberseguridad en Puig, empresa como dices en el mundo de sector moda lujo, manufacturing, ahora empezamos a hacer cosas de retail porque hasta ahora tampoco teníamos mucho tema de retail. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, al final, pues como todo, ¿no? En la vida te vas viendo. He pasado por numerosos proyectos, por numerosas empresas. He estado en Deloitte gestionando, pues, básicamente los equipos de las cuentas de banca, ¿vale? Como senior manager. Allí la verdad que, hostia, mm, aprendí mucho, ¿vale? Tenía muy buenos profesionales tanto a mi cargo como a mi lado y la verdad que durante 4 años, 5 años aprendí muchísimo. También antes de esto estuve en Everis, ¿vale? Ahí estuve en el equipo de arquitectura tecnológica, también como siempre ligado al mundo de banca, eh, muy centrado en la parte más de seguridad en la arquitectura, ¿vale? Que es un enfoque un poco diferente, pero vinculado siempre también al mundo de seguridad, ¿no? Porque al final los que estamos aquí creo que somos gente que nos gusta mucho investigar, llegar al límite de cualquier sistema, sea lo que sea, ¿no? Y a partir de aquí, pues descubres un poco tu pequeña pasión, ¿no? Anteriormente, pues estuve en el sincrotrón Alba, el primer acelerador de partículas que hay aquí en el Estado español y en Cataluña, montando en lo que era el departamento de aplicaciones internas y la verdad que fue una andadura muy chula, ¿vale? Meterte en el mundo científico, un mundo también ¿no? de gente que investiga, que lleva al límite otros aspectos de la ciencia. Y luego, pues, bueno, mientras he ido, yo siempre he sido, hasta que llegué a la universidad, bueno, a ciclos formativos. Yo hice ciclos formativos de grado superior, luego me metí en la universidad, ya hice la carrera, tanto la técnica como la superior, pero hasta ese mundo era muy mal estudiante. Con lo cual era mal estudiante porque estaba siempre liado con ordenadores. Y de ahí pues me salté a ver qué era el mundo de los ordenadores, qué podía hacer, qué no. Y bueno, y empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, en todos lados, con lo cual he ido haciendo un poco de todo. Y todos estos caminos, si los vas uniendo, pues llegan hasta un día donde estaba en Deloitte, que me llamó una headhunter de que buscaban un responsable de ciberseguridad para una empresa que estaba montando todo la práctica y toda el área de ciberseguridad. Me parecía algo retador empezar desde cero y al final un poquito, pues, haces lo que has aprendido y lo que crees que puedes aportar, ¿no? Pues materializarlo. Y aquí estoy, después de 5 años. De hecho, mira, el día 5 de marzo, o sea, de aquí 5 Ya son días, 5 años ya. son 5 años. Muy bien. Yo creo que ya has dicho una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Que es que todos los que estamos en el mundo ciber nos gusta como meternos en líos, ¿no? Yo creo que es algo Sí. constante, ¿no? Nos gusta trastear, tocar, investigar y eso creo que es una parte muy importante dentro de este rol, ¿no? Y de Mm. este career path. Al final, cuando compartes la visión con compañeros, ¿no? Que tienen el mismo rol o funciones o están dentro del mundo ciber directamente, ves que eso es algo que es como un denominador común en nuestro ADN, ¿no? Esto se Sí, yo ve, creo que se si
no te pase. gusta rascar, si no te Si no te gusta gusta, arriesgar, si no te correcto, gusta correcto. investigar y llevar las cosas al límite, romperlas. Hay que romper muchas Correcto, cosas hay que para romper aprender. cosas. Y de hecho, la única forma de aprender es rompiendo cosas, ¿no? Y yo creo que Correcto. es la filosofía de vida que tenemos, es esta. De hecho, y un poco hilando con respecto a esto que comentas, ¿no? De meterse Mm. en líos y tal, ¿nos podrías explicar, ya yendo un poquito al terreno más profesional, pero también personal, alguna experiencia que no te haya dejado dormir? ¿Alguna noche decir, joder, qué malo estoy pasando? ¿Por qué me he metido aquí? Así que se puedan explicar y en Que se pueda concreto, explicar, que se pueda explicar, sí. Que se pueda y en explicar. concreto ahora mismo no se me ocurre ninguna. Pero sí que es verdad que después de cada incidente, ¿vale? Ujú, Y a veces, y algunos, hemos tenido algunos incidentes no graves, pero sí serios. Sí que es verdad que te come el run run de, hostia, ¿cómo han llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no he llegado yo y cómo han llegado, ¿no? Y entonces, más que no dejarte dormir, estás intranquilo pensando dónde fallaste tú por no ver por lo que podía pasar y a partir de aquí, pues intentar buscar solución, buscar imaginativa. Yo soy mucho de salirme de preguntar e incluso preguntar a los que no están dentro de mi área, ¿no? Para saber si se les ocurre algo, ¿no? O sea, es así. Pero ya te digo, fuera del WannaCry, que más que no dejarnos dormir, es que estuvimos mucho tiempo, estuvimos muchas horas trabajando para que todo fuera bien. Es eso, detrás de cualquier incidente, incluso los pequeños, A veces hay pequeños incidentes que dices, esto huele mal, o sí. no me gusta que esto haya pasado. Y entonces sí que es verdad que te quedas un poco con el run run de, bueno, ¿por qué hemos llegado? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Qué puedo solucionar? Y si no soy incapaz de encontrarlo yo, porque igual mi visión está, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Nublada o Muy condicionada o nublada, voy a imparcial. preguntar a compañeros del área, incluso con gente que no es ni de informática ni de nada. Oye, mira, me ha pasado esto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿No? Y a ver si me dicen alguna idea loca o alguna historia. De hecho, la pregunta va por aquí, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el rol del CISO es un rol, que siempre digo lo mismo, que es muy probable que no puedas hacerlo al 100%, en el Ujú. sentido de que la tecnología evoluciona, tenemos un riesgo a la vuelta de esquina en cada momento, hay un zero day cada dos por tres, tenemos vulnerabilidades a chorro, o sea, cada día más y más y más. Ujú. Entonces, nos encontramos constantemente en esa situación, por muchos EDRs, seguridad en endpoint, seguridad en la infraestructura, por muchas herramientas que tengas, concienciación que hagas de tu empresa, evidentemente ese riesgo lo vas disminuyendo, ¿no? Pero el 100% no existe. ¿No? Correcto, La no, seguridad al imposible. 100% no existe, con lo cual ese run run del CISO es algo que yo me gusta mucho preguntar para ver, pues eso, ¿no? Cómo lo vivís en vuestras carnes? ¿Cómo es un día a día del CISO? Porque al final sabes que están pasando cosas, ¿no? No No es un... sabes Sabes y tu que siempre empresa pasan cosas, ¿no? y tu empresa se quiere meter en líos. Todas las empresas se quieren meter en líos, es normal. Las empresas están vivas, buscan nuevos negocios, además cada vez hay nuevos canales, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer y es normal, las empresas quieren meterse allí, ¿no? Y tú de alguna forma pues tienes que decirles, tienes que acompañarlos. Sí, sí, nos vamos a Totalmente, meter genial, nos vamos a meter totalmente, en este follón, me encanta, pero totalmente. vamos a ver la forma en que no salgamos escaldados de este follón. No, y es importante que se vea el rol del CISO también como un business partner, ¿no? Como el que Ujú. acompaña negocio y no como el policía, que es un poco la visión que tenemos, ¿no? Normalmente Esto es lo que el cuesta, CISO esto es lo que esto es lo es que lo que más cuesta más. cuesta, es lo que cuesta más. Sí, 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 sí. De Así hecho, que, mira, la siguiente pregunta iba relacionada con esto, ¿no? Relacionada un poco la figura del CISO, ¿no? Y cómo ves tú, y ya un poco más de forma genérica, ¿no? ¿Cómo ves tú cómo aplican la ciberseguridad las empresas a día de hoy? Te puedes referir si quieres a España, te puedes referir a otro país, otro target, pero en general, ¿cuál es tu visión o percepción y también porque lo vives en tus carnes, en tu día a día, sobre ujú. esto, ¿no? ¿Qué las empresas invierten en ciberseguridad, no invierten? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Cómo lo ves tú? aquí deberíamos diferenciar, ¿no? Empresas que invierten y empresas que no invierten. O sea, ¿Vale? empresas que sí que se preocupan y saben que el tema de ciberseguridad, ahora entraremos más, ¿no? Pero el tema de ciberseguridad hay que gestionarlo y de alguna forma y tal, y empresas que no. Las que no, pues bueno, yo creo que al final es una de dos. O se dan cuenta de alguna forma, o cuando se den cuenta ya será demasiado tarde, ¿no? Al final la Sí, ciberseguridad o la pagas de una forma o la pagas de otra. sí, ¿Vale? Lo que es más que la ciberseguridad es la gestión de riesgos. Los riesgos digitales o pagas para disminuirlos y gestionarlos o lo acabarás pagando más caro más tarde. En cuanto al resto, pues yo creo que se aplica bastante bien. Sí que es verdad que hay muchos grados hay muchos grados de madurez, ¿no? Y yo que estoy precisamente en un observatorio de la madurez de la ciberseguridad, colaborando.
ves que hay diferentes grados, pero lo que nos hemos dado cuenta en estos 3 años es que la madurez en 3 años, aquí, y ahora me centro más en España, ha ido incrementando. O sea, la madurez ha crecido. Los problemas también han crecido por otro lado, pero la madurez ha crecido. O sea, que las empresas que en su día decidieron apostar o decidieron gestionar los riesgos tecnológicos, pues cada vez están más maduras y también dedican más recursos, ¿vale? Luego podemos entrar en cómo se dedican los recursos o si es diferentes modelos, todo hacia dónde van los riesgos y tal. Pero por lo menos ya tienen una figura y ya tienen una forma de, vale, hay tecnología y hay que gestionar estos riesgos tecnológicos. Con lo cual ¿Y yo tú creo que crees eso se que está es haciendo bien. crees que lo hacen de forma proactiva porque hay más concienciación? Porque, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo cuando salgo de casa me pongo las llaves en el bolsillo porque sé que si no, o si alguien va a cogerme esas llaves, va a venir a mi puerta, ¿no? Entonces lo mismo Ujú. con un password, ¿no? Esa concienciación en el ámbito más digital, tecnológico. eh, o sea, tú eres profesor, tu máster de ciberseguridad, además eres CISO, con lo cual ves la ciberseguridad desde distintos puntos de vista, desde el ámbito Ujú. educativo, la ves desde el ámbito aplicativo en tu empresa, en tu negocio, la ves también porque participas con otras asociaciones, ¿no? Definiendo procedimientos, Sí. controles y tal. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Porque yo creo que, y es un punto de vista quizás más personal, ¿eh? Yo creo que la ciberseguridad se aplica cuando hay un problema, ¿no? Es decir, me han hackeado, entonces empiezo a pensar en implementar ciberseguridad. No tanto porque la concienciación o porque la sociedad me No, diga no, no, o no, yo no, no. entienda o la perciba así, ¿no? Pocas empresas hay de esas. No conozco Pocas, ninguna. pocas. La gran mayoría es de forma reactiva que deciden aplicarlo o porque ven al vecino. Porque esto pasa, ¿eh? Eso Ves pasa, a la empresa correcto. al lado que la conoces y que ha tenido un incidente grave y que ha estado igual un mes con operaciones paradas y ya te digo yo que o sea, eso hace que tu empresa tenga miedo y diga, bueno, chico, esto a nosotros no nos puede pasar, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, en Puig entré después del WannaCry. Pucha, el tema del WannaCry, fue un incidente con impacto, no fue un impacto muy serio, pero fue un incidente con impacto y a partir de entonces, digamos que fue una sacudida para muchos directivos de decir, hostia, que esto de la seguridad y esto de los riesgos tecnológicos, que va en serio, que esto me para el negocio y tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces yo mismo, ¿no? Soy hijo de WannaCry, en ese caso, Me gusta y la frase, soy hijo de WannaCry. Lo vamos sí, a sí, poner como titular. bueno, yo soy hijo del WannaCry. En este caso yo, y creo que como yo, seguro que muchos. Muchos. Otros han sido de otros incidentes, pero yo creo que al final todas las empresas cuando deciden gestionar riesgos tecnológicos, una de dos, o es porque el regulador te obliga, o es porque ves a los de al lado que les ha pasado algo gordo y entonces te entra miedo. Y dices, hostia, yo no puedo parar, no puedo parar de meterme en el mundo digital, tengo que seguir por aquí, pero como no lo haga como una mica de Shane, ¿no? Con un poco de cabeza, Ujú. esto me va a impactar y me va a impactar muy fuerte. Y cada vez más, o Totalmente. sea, si es que al final nuestras vidas son digitales ya. Y quien dice nuestras vidas dice la vida de las empresas. Es totalmente digitales, o sea Y que... de hecho has dicho una cosa súper interesante, que es que solo las que están reguladas, ¿no? Y eso es algo que desde Zero nos encontramos y en cualquier empresa que presta servicios de ciberseguridad, pues al final te das cuenta. También en mi condición de CISO lo he visto, en mi condición de profesor, un poco Mm. como tú, ¿no? Que nos movemos en distintos ámbitos dentro del mundillo ciber y te das cuenta que al final la ciberseguridad muchas veces es una checkbox de compliance, ¿no? Es, oye, a mí me regula el Banco Central Europeo o a mí me regula, Mm. necesito esta ISO para proveer servicios o necesito esta regulación. Entonces, eso es lo que me hace aplicar ciberseguridad. Yo, eso es uno de los principales motivos que veo en cuanto a por qué necesito ciberseguridad. El segundo, muchas veces porque he tenido un pollo, porque he tenido un incidente. Sí, Oye, WannaCry, cualquier tipo de ransom, sí, sí, o cualquier evidentemente, otro pollo que hayas tenido, que te haya parado, que te hayan robado información, que hayas visto, y dices, hostia, correcto. que esto va en serio. Pero el tercer caso, que es el que nos gustaría a todos, que es que, oye, hay una empresa que tiene su departamento de tecnología, decide poner a una persona responsable de seguridad y empieza a aplicar medidas de seguridad sin tener que se le regule nadie, Ujú. sin haber tenido pasado por un problema. Entonces, esos casos son a día de hoy aún muy escasos, y cuando hablo de concienciación y de cultura, hablo sobre todo de esos casos. Y ahí es donde quería yo llegar un poco hoy también, ¿no? Con la figura del CISO, ¿no? La figura del CISO ya hemos visto que históricamente hay unos que reportan al CIO, otros reportan al CTO, otros reportan al CEO. Bueno, unas empresas ni siquiera existe el CISO, es el de IT. ¿No? Un poco, ¿cómo ves tú esa figura? Sobre todo, ¿cómo ha evolucionado tu figura de CISO? ¿No? Si es que ha evolucionado o se ha quedado más atrás, más adelante. Explica un poquito cómo lo ves tú, tanto desde tu punto de vista como lo que ves en general. En general lo que veo es que y tiene una evolución lógica, ¿eh? Al final los riesgos tecnológicos están focalizados en IT, con lo cual al fin empiezan a salir figuras
responsables de ciberseguridad, o de seguridad de la información, empiezan a surgir de los ámbitos más tecnológicos. Con lo cual al final se acabas reportando pues al responsable tecnológico de tu empresa. En este caso es el mío. Yo reporto pues en este caso al CIO o al VP que lleva toda la parte de tecnología en Punch. Y es algo natural, ¿eh? Porque al final, si entiendes un poco de cómo vienen las empresas, pues desde un punto de vista más hacia arriba de gestión, dicen, vale, pues si estos son riesgos tecnológicos, pues este señor tiene que reportarle al señor que lleva la parte tecnológica. Cada vez más esto está cambiando y lo ves. Hay figuras ya no de CISOs, ¿no? Vemos figuras de visos, ¿no? De Ujú. gente que está en seguridad de información, pero focalizada completamente al negocio. Vemos cada vez más que el riesgo digital se toma muy en consideración desde la parte de negocio y se le ve pues, también como un facilitador, con lo cual eso está ayudando a que hayan compañeros pues que dan ese paso y se colocan pues, oye, pues como compañeros en este caso pues sería del CIO o reportan directamente a una rama más de negocio o directamente al CEO, bueno, hay diferentes sabores, ¿no? Pero yo creo que como todo, nosotros siempre vamos un poco a rastras en este país. Bueno, obviamente vemos otros países, ¿no? Pues tú lo Sí, ves, sí, ¿no? sí, sí, Ves sí, 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 evolución, ¿no? Sobre es todo así, Estados Unidos y otros países de Europa donde esto ya hace unos años que lo han digerido y aquí en España pues todavía está tardando. Y se empiezan a ver movimientos cada vez más, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con que al CISO se le tenga en cuenta, primero que el CISO sea capaz de explicar cosas a negocio, que eso es súper importante, y que a veces siempre hablamos de, no, es que el CISO tiene que, bueno, sí, sí, pero el CISO también tiene que ser capaz de hablar el idioma de negocio y de reportar cosas hacia negocio, porque si no, no sirve para nada y no se van a entender, ¿vale? Y una vez superado esto, ya empezará a escalar el CISO hacia arriba o a ser más considerado dentro de los ámbitos del propio negocio, a ser tenido en consideración cuando se hacen planes de negocio, totalmente, etc. totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que lo has explicado muy bien. Al final es la tendencia va hacia mezclarnos más con el negocio, porque al final, yo lo que siempre digo, y tú lo has dicho muy bien, has dicho riesgo digital, fíjate que no has dicho riesgo tecnológico. No, no, O no. sea, ¿por qué? Porque digital es business y tecnología, es el mix. Digital implica eso, y eso implica que si un CISO, una persona de ciberseguridad, tiene que tomar decisiones sobre el ámbito digital, tiene que entender el negocio, pero tiene que entender la tecnología, tiene que entender las dos Correcto. cosas, y tiene que poder tomar decisiones sobre ambos ámbitos. Y Y, ese es un poco y el cambio cada de vez eso paradigma. está más ligado, ¿eh? Igual que las áreas Correcto, tecnológicas cada vez más, o sea, las áreas tecnológicas, perdón, las áreas de negocio cada vez más tienen que comprender la tecnología. correcto. Eso es otra cosa que es otro apartado, pero al final la tecnología cada vez, lo decían antes, ¿no? Cada vez está más metida en nuestras vidas y en la vida de las empresas. Cada vez somos más tecnológicamente dependientes y llega un momento que no sé cómo se fusionará todo, pero será, será un buen lío, ¿vale? Pero eso Totalmente, implica también de totalmente. que, de Sí, que sí, todo el mundo tiene que conocer la tecnología y cómo funciona. Entonces, sí, nosotros somos tecnólogos, conocemos los riesgos de la tecnología, si vamos a hablar con negocio, genial, porque les podemos explicar de las dos, pero negocio en algún momento también tendrá que saber bien qué significa, no sé, meterme en un metaverso o empezar a tener motores de inteligencia artificial o todas estas cosas que totalmente. están tan de moda y que quedan tan guays y dan unos eslogan tan, pues no, pero realmente cuando meta el negocio aquí, ¿qué significa? ¿Qué riesgos voy a tener? Y todo. Totalmente de acuerdo. Es la tendencia y por suerte es la tendencia. Yo creo que cada vez, yo siempre digo una frase que a los alumnos del máster, que nosotros estamos de profesores, ¿no? Siempre digo una frase que me gusta mucho decir y es que el CISO es el segundo CEO de la empresa, ¿no? Es el que más debería saber de la empresa después del CEO, porque al final tú Tienes que saber tienes que mucho de implicar, negocio. claro, tienes que saber mucho negocio y de tecnología, con lo cual al final tienes que saberlo todo, ¿no? Y no solo saberlo, sino aplicar las medidas necesarias para cada proceso de negocio, para cada tecnología. Con lo Correcto. cual creo que es una persona cada vez más indispensable dentro de cualquier tipo Ujú. de management, ¿no? De cualquier consejo incluso. O sea, que también aquí la figura del CISO cada vez debería llegar más al consejo para poder tener más poder y poder tomar decisiones, ¿no? Y Sí, bueno, siguiendo un poco con el rol del CISO, hablamos de roles, hablamos de perfiles del mundo ciber. Como todos los CISOs, yo creo que estamos experimentando y seguimos experimentando esa falta de talento en el mercado. Somos totalmente conscientes de que es un problema real y muy real, ¿no? Y la ujú. oferta-demanda está en un momento de desbalanceo, que digo yo, total, ¿no? Hay mucha, mucha, mucha demanda, pero muy poca oferta en el mercado. Entonces, sé que es un tema muy repetitivo y que se habla mucho de eso, pero quiero también entender desde un punto de vista real, ¿no? Del día a día, desde el punto de vista de un CISO, cómo lo vive, ¿no? Cómo vive esa falta de talento
en su día a día? O sea, ¿cómo lo vives cuando necesitas fichar a alguien? Primero, ¿puedes fichar a alguien? ¿No puedes? Los perfiles senior son muy caros, los perfiles junior son demasiado juniors. ¿En qué momento estamos? Y en España, vamos a centrarnos de momento en España. Yo por suerte ahora mismo tengo todas mis plazas cubiertas. Sí que es verdad que, como siempre, siempre vamos escasos de... Necesitaríamos más manos. Pero sí que es verdad que lo que ves es lo que tú dices, ¿eh? Cada vez hay más empresas que necesitan perfiles tecnológicos, en este caso perfiles dedicados a la seguridad de la información, a ciberseguridad. Esto hace que se creen pues, nuevos puestos de trabajo, ofertas, que falte gente. Y yo creo que ahora estamos en un impasse entre tener a gente formada, de verdad, y preparada, y bien pagada, creo que es otro de los problemas que hay al final, ¿vale? La remuneración, porque si tú remuneras bien, sí que es verdad que obtienes buenos perfiles, y de esto, por eso en nuestro sector, que además es fácil irte a trabajar a una empresa de otro país, y más hoy en día con que puedes trabajar desde casa y todo, ves mucha gente que se va a otros mercados porque están mucho mejor remunerados. Entonces, esa gente que se va te deja un vacío a ti, sobre todo en perfiles seniors, ¿vale? Que tienes de alguna forma que cubrir. ¿Y cómo lo haces? Pues normalmente pues cogiendo gente que está menos preparada y metiéndola hacia arriba. Con lo cual es un pez que se muerde un poco la cola. Te cuesta encontrar gente buena. La gente buena es normal, tú te haces valer, la gente buena se hace valer. Igual no los puedes pagar o tu empresa no quiere pagar lo que cuesta y se van. Y se van fuera o donde sea. Y luego pues está el vacío de que como, claro, como se ve que hay o se dice o parece que hay como como una falta enorme de profesionales, pues también se está alimentando mucho la que la gente empiece a cambiar de sector y empieza a formarse. Entonces aquí también es importante cómo la gente empieza a cambiar de sector o quiere empezar en el mundo de la ciberseguridad porque en la universidad no te van a enseñar. Entonces, una de dos, o es vocación, o eres tú que has ido siguiendo y has ido haciendo cosas, o en algún momento tendrás que meterte, pues, a alguno de los másteres como en el que estamos, pues, precisamente para empezar a ver qué significa esto de seguridad de la información o de ciberseguridad, etc. Pero al final, creo que ahí es complicado el tema. ¿Vale? Yo Porque creo, hay muchos factores. Y luego otra segunda derivada. Pues tú claro, hablas de los puestos que yo puedo cubrir directamente, pero también esa falta de profesionales y sobre todo un poquito más seniors, lo que hace es que los servicios que tú puedas ir contratando, ¿vale? O empresas que te ofrecen servicios a ti, muchas veces ves como la calidad a veces disminuye. ¿No? Entonces puedes estar trabajando o llevar X tiempo trabajando con una empresa con la cual te ofrece un servicio y que está bien y todo, pero de repente ves que empieza un poquito a fallar y esto nos ha pasado a veces. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, pues se empieza a ir gente y empieza a fallar. ¿No? Y entonces ahí es una segunda derivada que también lo notas indirectamente. de hecho, yo tenía una pregunta más o menos reservada que iba un poco por ahí, ¿no? Y de hecho, el objetivo también, y tampoco quiero pasarte con la promo de Zero, pero es verdad que nosotros No, no. intentamos cubrir ese gap, ¿no? Oye, vamos a intentar buscar perfiles top en el mercado. Al final, ¿qué pasa con los perfiles top en el mercado? Que tienen ofertas allá donde vayan, que es muy difícil tenerlos y retenerlos in-house, ¿no? Entonces, al final son perfiles colaboradores externos, son freelance que Mm. se dedican a trabajar para nosotros de forma puntual y de un modelo de colaboración externa. Eso te permite tener a los mejores. Es la única forma en el mundillo, sobre todo más hacking ético, que tenemos a día de hoy para poder tener los mejores perfiles. Porque cuando te vas a consultores más grandes, Big Four o incluso agencias de ciberseguridad, el problema que Sí, tienes sí. precisamente es, y muy relacionado con el tema del talento, es que se van. Se van, ¿por qué? Porque son siempre los mismos proyectos, eso también les genera Se cierta aburren, son quema, gente sabor. inquieta, es normal, Correcto, sí, ¿no? sí, sí, Y esto pasa. evidentemente, en cuanto a nivel de ingresos, pues evidentemente, si yo puedo hacer puedo hacer dos pentes como freelance y llevarme lo que me lleva una consultora en un mes, pues evidentemente me voy a ir allí y además me lo pasaré mejor, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay un poco de cambio de paradigma en todo eso, ¿no? Los muy buenos son muy buenos, que lo que dices tú, se recolocan y buscan proyectos muy específicos que les den un revenue y digamos, una capacidad Sí. de innovación importante y diversión importante, ¿no? Y luego tenemos los junior, que a día de hoy son muy junior, ¿no? Y aún les quedan esos 3, 4 años de trayectoria para ir subiendo poco a poco, ¿no? También es verdad que yo digo que es un arma de doble filo, porque al final estamos en un momento de burbuja en el que yo siempre lo comento a los alumnos, ¿no? Al final, un profesional de ciberseguridad es senior en 2 años. Tú te vas al mundillo full stack, al mundillo data, y bueno, para que tener el tag de senior van a pasar cinco No, no, tiene años, que pasar mucho, tiene que pasar muchos más muchos años tiempo, más. ¿no?
Pasa que esto nos está obligando a eso. Claro, Obliga al mercado de alguna forma correcto, a... Es un poco como la guerra, ¿no? Pues bueno, pues tú aquí tienes el fusil, vete para allá y si han matado al capitán, totalmente. pues ahora tú eres el capitán, ¿no? Un Sí, poco, sí. entonces se obliga a crecer muy rápidamente y esto, pues bueno, de una forma u otra se acaba pagando. Sí, se acaba Y pagando es y lo que bueno, estamos. estamos en burbuja, en una burbuja que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos años. Totalmente de Pero sí que es acuerdo. verdad que iniciativas así que permiten a gente, sobre todo en el mundo de hacking, que la gente es bastante inquieta y le gusta, si te permite coger gente freelance, que además pues es muy buena elección, porque como freelance, por lo que tú dices, ¿no? Pues para estar en una gran consultora y cobrar X, pues oye, lo hago yo ya y me llevo todo eso, o sea, me Claro. recompenso a mí mismo y encima me lo paso bien y doy un buen servicio, ¿no? Con lo Claro, cual puedo elegir mis es una muy proyectos, buena. tengo mi rate tower, además me gestiono yo mi workload todos los días, elijo lo que yo quiero y además gano más que en un Bueno, modelo de que consultora. esas son otras formas de trabajo, ¿no? Que cada vez se Claro, está viendo más, que hay se está gente viendo más. que, y depende de tu perfil, no tienes por qué estar en un horario de oficina de 8 horas. Correcto, Oye, pues ¿por qué no puedo correcto. trabajar yo por la noche? Porque me apetece y porque mi trabajo me lo permite y no tengo por qué estar en un horario de atención al público, que es básicamente Sin nuestro duda. horario de oficina son horarios de atención al público. Sí, Entonces, esto cada vez se está viendo más y yo creo que también aquí a nivel general, y a nivel de empresas, país, Unión Europea, lo que tú quieras. Pero a nivel global hay que hacer una sentada bien a cómo se define el puesto de trabajo del futuro y en qué condiciones. totalmente. Y más en perfiles pues tecnológicos, digitales, que uno, son muy inquietos, lo que comentabas tú, con lo cual Mm. requieren cambio constante. Al final, un rol concreto en una empresa concreta implica que eso, tu trayectoria en cuanto a proyectos, pues oye, va a ser muy fuerte los 2 primeros años, pero a partir de los 2 años, pues oye, vas a entrar en ese modelo de business as usual, de siempre lo mismo, entonces ahí es donde empiezas a perder perfiles por eso, por no ser capaz de dar esa variabilidad de proyectos, o sea, que vivas en un mundo empresarial enorme, con muchos proyectos, muchas verticales y puedas cruzar ahí un montón de proyectos, pero no es lo habitual, ¿no? Al final es un No, rol, los pero roles son... al final eh, los eh, profesionales somos profesionales, y cada vez, yo esto lo muchas veces y se lo digo al equipo, cada vez somos, incluso a las empresas, tienen que acostumbrarse a ser más como equipos de fútbol. Y tienes a tus sí, jugadores estrellas, tienes a tus jugadores, pero la gente se va y no pasa nada. Es un profesional que pues, ha estado X años trabajando contigo, te ha dado X logros y luego se va a otro sitio. Y entonces ya todavía tenemos un poco aquella filosofía, ¿no? De, vale, pues de estar 15 años en la yo empresa. entro Sí, con 18 20 años, no sé qué, me estoy 20 años y me jubilo en esta empresa, ¿no? Porque me lo ha dado todo, porque no, pues yo soy un señor profesional que hago mi trabajo lo mejor que puedo y todo, y hoy estoy en esta empresa, ayudo y hacemos estos logros y llegamos a estos hitos, y el día siguiente, pues sí, oye, igual me sale otra cosa en otro sitio que para mí es más retadora y me voy. totalmente. Y tenemos que ser capaz de encajar también toda esta movilidad, que yo creo que cada vez más se, es a lo que vamos, a este tipo de movilidad entre empresas y de profesionalización. Oye, que somos profesionales y nos movemos, no pasa nada. Es inevitable. Es, el futuro es ese, la inmediatez está aquí, todo lo que lo queremos cada vez con cierta Sí, rapidez, ¿no? Entonces, bueno, es el momento para entenderlo, porque esto cada vez va a ir a más, ¿no? Bueno, Oscar, para acabar, que nos quedan nada, 2 minutitos, lo que sí que te voy a pedir, y vamos a intentar hacer en todas las entrevistas un poco digamos, un último speech por tu parte, ¿vale? Si lo podemos definir como speech. Y lo que me gustaría preguntarte aquí es, ¿no? Es como CISO, ¿no? Como un rol de la ciberseguridad potente que tienes tú actualmente en el mercado, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y es totalmente abierto el concepto, es decir, ¿cuál es tu run run del día a día, ¿no? ¿Cuál es aquello que dices, oh, me gustaría que la gente entendiera bien esto o que este concepto llegara lo más lejos posible? Estamos en un... Uniría un poco todo lo que te he dicho antes, ¿eh? Uniría de que cada vez somos más tecnológicamente dependientes en todos los aspectos de nuestra vida, tanto profesional como personal, como de todo. Y yo un factor que sí que es verdad que cada vez es mucho más importante y si lo es ahora y lo va a ser todavía más, es el tema de la identidad, ¿no? Identidad, la privacidad incluso de nuestros datos, de qué damos, qué no damos, porque asegurar esa identidad de cada uno en el futuro que nos espera, tanto digital como físico, será un hándicap muy grande. Entonces, depende qué cosas vayas dando, ¿no? Está muy de moda dar datos biométricos. Pues como vaya dando yo mis datos biométricos por ahí, luego igual tengo un problema para asegurar identidad digital en varios sitios, ¿no?
Entonces, ahí tenemos mucho que hacer, yo creo. Pero como ya es algo, pero como a nivel de sociedad, ¿eh? Ya no hablo ya a nivel tecnológico, ¿eh? O sea, yo creo que a nivel de sociedad tenemos un reto enorme y asegurar la identidad de personas y de máquinas. Cada vez, solo hablamos de personas, pero cada vez las máquinas tendrán un papel mucho más importante. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Cada vez más. Máquinas que procesan mucho más rápido, nos parecen inteligentes y en un futuro serán inteligentes y entonces unir todo eso va a ser complicado. Y ahí yo creo que juega un papel muy importante la identidad. Pues Y, bueno, en, con este... y Dime, pongo dime, una perdón. cuñita publicitaria más, que es, en- no publicitaria, pero en la educación, ¿vale? O en la alfabetización digital, ¿vale? Sobre todo que en esta sociedad no nos dejemos a gente hacia atrás. Suele pasar con la gente mayor, pero también puede pasar con gente que no tiene acceso a la tecnología como lo podemos tener nosotros, ¿no? O nuestros hijos o gente que conocemos, y entonces eso creará barreras importantes también. Entonces, es Totalmente, importante que también totalmente. como sociedad no nos dejemos esa alfabetización digital. Pues bueno, Oscar, muchísimas gracias. No Nos sé. quedamos con esos dos conceptos de identidad digital, trabajar ese concepto de identidad digital, porque al final tenemos nuestro mismo perfil, está en la vida real, pero está también en el ámbito Sí, digital, y eso hay con que nuestros protegerlo avatares por ahí. hay que protegerlo de la misma forma que como lo hacemos en la vida real. Y por supuesto, esa capacitación de la gente mayor o de gente que tiene menos acceso a tecnología o menos conciencia, eso hay que Ujú. trabajarlo porque al final, lo que siempre decimos, el humano es el eslabón más débil y eso hay que trabajarlo muchísimo porque al final el riesgo tecnológico tiene una dependencia directa, Cada vez 100%, más. con el behavior humano, ¿no? Bueno, Correcto. Oscar, nada más. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos De una vez nada. más que hayas estado con nosotros con Zero Cyber Talks. Esperamos seguir conversando contigo más adelante, por supuesto. Y nada, Claro que sí. Pues nada, muchísimas muchas gracias. gracias, Oye, muchas gracias. Cuídate mucho y de verdad, un abrazo muy grande. un Cuídate mucho, abrazo. Oscar. Hasta Hasta luego. ahora. Besitos. Adeu.